Hoy nos toca el capítulo número 22 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 22 del segundo libro de Crónicas, que tiene por título Reinado de Ocasías de Judá. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dice así: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Aquí vemos, como dice, reinado de Ocosías de Judá.
dice que los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Acuerden que estaba el rey de Jerusalén, el rey de Israel, pero también estaba el rey de Judá. Entonces dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Acuérdense que todos los demás hermanos habían sido, lo desvivieron, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Recuerden que la tradición de ellos era, en esos tiempos, era que siempre quedaba el primero, el mayor. Pues como habían desvivido a todos los hermanos y él era el menor, ya no había más, entonces él fue el que escogieron como hijo, el hijo de Joram, rey de Judá, a Ocosías, porque fue el que quedó vivo. Entonces dice que cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente. Recuerden que el papá hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero ahí vemos que él no siguió los pasos del padre. Él decidió no hacer lo correcto. Y aunque aquí dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente, uno tiene conciencia. Es como hoy en día, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de una madre. Ya él dice que tenía 40 y comenzó a reinar a la edad de 42 años. Y póngase que eso lo llevamos a hoy en día, un hijo, una hija de Dios, y de repente tiene una madre que no es cristiana. Y la madre comienza a darle consejos negativos antibíblicos. Nosotros tenemos conciencia y nosotros podemos decidir de hacer lo bueno o lo malo, seguir los consejos de la madre o seguir los consejos del padre o seguir los consejos de alguien que no conozca la palabra del Señor. Que no conozca la palabra del Señor. Entonces, uno tiene conciencia y uno entiende, uno sabe las cosas. Lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, uno toma la decisión de decir no voy a hacer esto porque esto le desagrada al Señor. O sí lo voy a hacer. O sea, uno toma la decisión. Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Y el libre albedrío lo tenemos desde Génesis, porque Dios también le dio a Adán y a Eva libre albedrío. Adán y Eva sabían lo que no podían hacer, lo que no debían hacer. Y sin embargo ellos tomaron decisión y pecaron. Entonces vemos que ese libre albedrío está desde Génesis y actualmente seguimos con el libre albedrío. Él tuvo un padre, este rey, que hizo lo correcto delante de Dios. Y él conocía, o sea, él sabía lo que era bueno y lo que era malo. La madre, aquí vemos que la madre le aconsejó para que actuara impiamente, o sea, para que actuara fuera de la voluntad de Dios. Pero él tenía también el libre albedrío de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto. Acuérdense cuando José estaba allá administrando la casa de Potifar. Recuerden que la esposa de Potifar todos los días le atacaba para que se acostara con ella. Hasta que una vez ya fue tanto la presión que él tuvo que correr casi allí sin ropa para no pecar contra Dios. Él tuvo libre albedrío allí, él pudo haber acostado con la mujer, pero decidió no hacerlo para no pecar contra Dios. Y ese mismo libre albedrío lo tiene usted, lo tengo yo, lo tenemos hoy en día. Entonces vemos que el enemigo tienta. Dios no tienta a nadie, dice la palabra, pero Dios lo que hace es prueba los corazones. Dios prueba
los corazones. Entonces no importa la situación en que nos podamos encontrar, no importa la situación en que podamos caer, nosotros tenemos que tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Alineada a la palabra, obedeciendo a Dios. Que la decisión que yo vaya a tomar no vaya a ofender a Dios. Porque eso es lo único que me debe importar, no ofender a Dios. No ofender a Dios, honrar a Dios en todo lo que yo haga. No pecar contra Dios. Vemos que José hizo eso, no pecó contra Dios. Prefirió salir casi desnudo, corriendo, para no pecar contra Él. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Ya dice en el versículo 3, también él anduvo en los caminos de Acaz el padre, adorando otros dioses, haciendo lo malo. Pues dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Fíjense, entonces él venía y tomaba el consejo de la madre. Él pudo haber dicho, pues no voy a hacer lo que tú me dices, porque no voy a deshonrar a Dios. Él pudo haber hecho eso, porque vemos que aquí no era un niño. Vemos que él no tenía un niño. Dice que cuando comenzó a reinar tenía 42 años. Ya era un hombre hecho y derecho, como decimos hoy en día. Entonces vemos que su madre, dice, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. 4, versículo 4 dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acaz, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Fíjense, ¿qué nos hace aquí meditar en eso? Que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que tener cuidado de quién recibimos consejo. Nosotros no podemos buscar consejo de cualquier persona. No, voy a buscar consejo de mi amigo, que son los que siempre están conmigo. Yo tengo que asegurarme si esos amigos son personas maduras espiritualmente, si los consejos que me los dan conforme a la palabra de Dios, no conforme a la carne. Los consejos deben de venir de personas, de hijo o hija de Dios, pero verdadero hijo o hija de Dios, personas maduras que conozcan la palabra. Porque si agarramos el consejo de una persona que está en la carne, que no conoce la palabra, que no es madura espiritualmente, nos va a aconsejar mal, nos va a aconsejar como se aconseja al mundo. Y nosotros no podemos actuar como lo hace el mundo, nosotros tenemos que actuar como hijo o hija de Dios. Entonces vemos que el 4 dijo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acaz, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Fíjense, cuando uno recibe consejos que no están acorde a la palabra de Dios, esos consejos nos van a llevar a la perdición. ¿Por qué a la perdición? Porque cuando uno hace lo malo delante de Dios, eso trae consecuencias. Eso va a tener consecuencias. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces cuando uno peca, ahí las consecuencias van a ser maldiciones. Y esas maldiciones son espíritus que llegan a la persona y en todo lo que haga, en su casa, en sus hijos, en su hogar, en la finanza, en todo, para destruir, para dañar. Y eso es lo que le conviene al enemigo, que uno desobedezca a Dios. ¿Para qué? Para tener el derecho legal él. Entonces tenemos que tener cuidado de quién recibimos nosotros consejo. No de cualquier persona se puede recibir un consejo. Ahí vemos las consecuencias. Dice que ellos le aconsejaron para su perdición. Cuando el consejo no está alineado a la palabra, claro que va a ser para la perdición de esa persona. Porque los consejos que da Dios es para vida, es para restauración, es para edificación, para exhortación también. Dice la Biblia que el Padre a quien ama disciplina, castiga. Y lo hace para corregir, para que se acomode. Dice, y él anduvo en los consejos de ellos. O sea, le aconsejaron mal, él tenía libre albedrío para tomar esos consejos, no tomarlos. Y que decidió él tomar esos consejos malos. Y dijo, y él anduvo en los consejos de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acaz, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria,
a Ramón de Galad, donde los sirios hirieron a Joab. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, para visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Jorán, porque habiendo venido salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Fíjense, a veces pasan muchas cosas, de repente esa situación que pasa es negativa, pero muchas veces Dios está permitiendo esa situación. Fíjense que Dios aquí tenía propósito con eso. Dios había mandado a que fuera exterminado toda la familia de Acab, toda. Dice, y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató, para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Fíjense que fue el mismo Dios que lo ungió para exterminar a la familia de Acab. Y él estaba cumpliendo ese juicio de Dios. Y buscando a Ocosías, vemos que muchas veces, ¿verdad? Para que entendamos más a profundidad, cuando nosotros nos vamos, fíjense que ellos eran reyes también, que lo que hoy dijéramos, lo que hoy decimos presidente, pero antes se les llamaba rey o reina, y hoy es presidente. Entonces, vemos que muchas veces, cuando queda un presidente que hace cosas negativas para la nación y eso acarrea maldición, muchas veces el pueblo de Dios, muchos en el pueblo de Dios comienzan a hablar negativamente mal del presidente. Pero tenemos que entender algo. Primero, la Biblia dice que bendigamos y no que maldigamos, o sea, que hablemos bien y no que hablemos mal. No podemos criticar, murmurar, nada de eso. Lo que tenemos que hacer es orar. Orando es que vamos a ver el cambio en las cosas. Pero cuando Dios permite, acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios quita reyes y pone reyes. Es como si dijera, Dios pone presidentes y quita presidentes. Cuando permite que un presidente quede y ese presidente hace lo malo, acuérdense que si Dios permitió que él quedara, porque a veces cuando Dios va a hacer juicio por causa del pecado, Dios utiliza allí el presidente. Entonces todo el que quedó allí en autoridad es porque Dios permitió que quedase. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Es orar. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia y en autoridad, para que vivamos tranquilos y reposadamente. O sea, la responsabilidad de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, orar, interceder, para que vivamos tranquilamente, para que Dios tome el control de todas las cosas. No está bien que nos pongamos a hablar mal de los presidentes ni nada de eso. Dice, y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron. Y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Fíjense, el padre de él había hecho lo bueno. Fíjense lo que es el testimonio. Por eso que la Biblia dice que debemos de ser nosotros intachables. ¿Qué es ser un hijo o una hija de Dios intachable? Que no tengamos de qué se nos acuse. Cuando usted hace lo bueno delante de Dios, lo correcto, cuando usted es obediente a Dios, eso es testimonio para los que están a su alrededor. La gente está pendiente de lo que usted hace y lo que usted no hace. Entonces, cuando usted hace lo malo delante de Dios, la gente lo está viendo. Y después la gente la va a señalar, lo va a señalar.
Entonces fíjense cómo hablaba del papá. Dijo, es hijo de Josafat. Josafat fue el papá que fue rey. Dice, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Fíjense que ellos daban testimonio de que el padre había buscado de corazón a Jehová, porque eso se ve. Al hablar se ve, al actuar, al tomar decisiones, hacer las cosas. Dice, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Y dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Fíjense esto tan terrible. Wow. Fíjense. Claro, ya se le veía la maldad porque ella era la que aconsejaba mal a su hijo, que hiciera lo malo. Muere el hijo y ella, fíjense cómo se levantó. Se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Wow. Para que nadie quedara como rey. Pero fíjense que cuando el enemigo se levanta para querer destruir las cosas, Dios nunca le permite todo. O sea, la misericordia de Dios siempre se manifiesta. Aquí ya vamos a ver. Pero Josafat, versículo 11. Pero Josabet, hija de rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Fíjense, pudo esconder a un hijo del rey. Mataron a todo el mundo, todo el linaje allí, pero pudo esconder a un hijo. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. 6 años estuvieron escondidos, porque por lo que hemos visto, a partir de los 7 años era que ellos podían comenzar a reinar. O sea que ese niño era pequeño. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Hasta aquí llega el capítulo. Entonces aquí estamos viendo que no importa, mira, a veces cuando el enemigo se levante, no importa lo que trame, no importa sus planes, cuando uno está en obediencia, cuando uno busca al Señor de corazón, el Señor no va a abandonar a uno, porque el Señor siempre se va a manifestar, el Señor siempre va a meter su mano. Fíjense que esa mujer, como Dios mío, destruyó a toda la descendencia, o sea, los desvivió a toda la descendencia real de la casa de Judá, para que nadie pudiera reinar y quedarse ella en el trono. Pero fíjense cómo Dios siempre tocó el corazón de Josabet, hija de rey, que tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió entre los demás hijos del rey. Lo escondió. ¿Para qué? Para que no lo desvivieran. Y el niño pues quedó vivo. Entonces, haga lo que quiera hacer el enemigo, nunca se va a salir con las suyas. Si usted es obediente, si usted está fiel a la palabra, si usted ama a Dios de corazón, dice la Biblia que el que ama a Dios obedece su palabra. El Señor no le va a abandonar. El Señor se va a manifestar, el Señor se va a glorificar. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Dios siempre va a tomar el control de todas las cosas. Si usted siempre está poniendo en Dios todas las cosas que suceden, que están pasando, siempre colocándolas en oración, entregándole esa carga a Dios en oración, Dios se va a encargar de todo. La Biblia dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos.
En oración ponemos todas las cosas que están pasando y tenemos que confiar de que Dios va a hacer, de que Dios va a obrar, de que Dios se va a encargar. Y dice la Biblia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces Dios va a guardar, Dios nos va a llenar de su paz, va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones con la paz de Él, pero tenemos que estar nosotros tranquilos, no preocupados ni afanarnos ni nada de eso. Porque al desesperarnos, afanarnos, ahí se le abre puerta al enemigo porque eso es pecado. Porque dice la Biblia que no te afanéis, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en ruego, en oración. Entonces tengo una situación, voy a buscar a Dios, a ponerlo a Dios ahí delante del Señor en oración. Es a Dios que tiene que buscar usted. Usted tiene problemas con su marido, es a Dios a quien tiene que buscar. Órele a Dios, ponga a Dios en oración. Usted tiene problemas con sus hijos, es a Dios. Busque a Dios de corazón, presente la situación, lo que usted está viviendo, a Dios, su Padre. Su Padre. Porque de Él es que viene todo. La liberación, la sanidad, la restauración, todo. Las bendiciones, todo viene de Él. Y confíen en Él, de que Dios va a hacer en su momento y en su tiempo. No cuando usted quiera ni desee. Porque todas las cosas se hacen en el tiempo del Señor, no en el nuestro. En el tiempo del Señor. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. No importa lo que vivamos, no importa lo que esté pasando, no importa. Tenemos que confiar en Dios. Dios es Dios, Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y a Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Porque Dios es misericordioso y bondadoso. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que esta tu palabra, oh Dios Todopoderoso, produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú sellando esta tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.